Buenas tardes. Estamos en el chat con el profesor invitado de la segunda edición del experto en gestión de proyectos de arquitectura en bioconstrucción. En el módulo 2, como sabéis, trata de gestión y diagnóstico del terreno, perdón. Una parte es más tratado con la urbanística y la otra es puramente la elección del buen sitio. Y hoy hemos invitado a Mariano Bueno, que entiendo que la mayoría conoceréis, que es un gran divulgador, uno de los pioneros en bioconstrucción, por supuesto un gran conocedor de la agricultura ecológica y además un experto geobiólogo que recibió las primeras clases de Blanche Mars y que introdujo la bioconstrucción y la geobiología en España. Le paso la palabra a Mariano Bueno. Esperamos que hagáis las preguntas que queráis y si no, ya las haremos haciendo los profesores y quedarán a vuestra disposición. Muchas gracias. Buenas tardes, Mariano. Hola, muy buenas tardes. En principio, gracias, Carmen. Gracias por la oportunidad de compartir experiencias. De alguna manera, la bioconstrucción tiene unas bases que están vinculadas a la búsqueda de edificios, de cobijos que sean más saludables para las personas, pero a veces tenemos que ser conscientes que hay una parte de la vida que la mueve la energía y que de alguna manera una buena casa, una casa sana también es una casa que sea favorable para la vida en todos los aspectos. En el aspecto constructivo, o sea, cuando a una vivienda le dan la célula de habitabilidad, se supone que no se va a caer encima de las personas, que técnicamente es muy eficiente, pero a veces biológicamente puede ser muy deficiente. Y a nivel personal, yo de hecho vengo del mundo de la agricultura ecológica, pero en los años 80 tuve la oportunidad de hacer unos cursos en la Universidad Verde de París con un arquitecto, Rémi Alexandre, sobre el tema de la geobiología y la bioconstrucción, y me fascinó bastante cómo las energías de los lugares, las corrientes de agua subterránea, la radiactividad, los campos magnéticos podían incidir directamente sobre la salud de los moradores, de los que habitamos las casas. Y el tema me apasionó tanto que seguí investigando y, bueno, algunos conoceréis algunos de mis libros. En el 88, Vivir en Casa Sana, en el 92, el gran libro de Casa Sana, pero vamos, que para mí lo importante es esa labor de ser conscientes de que nos rodea un sinfín de energías y radiaciones que inciden sobre nuestra vida, sobre nuestra salud, y que el conocerlas nos va a permitir, a título personal, poder disfrutar de una vida más sana, porque conseguiremos vivir en espacios de hecho más saludables, pero también como profesionales ofrecer un servicio que haga que la vivienda que estáis diseñando, construyendo o ayudando a construir, que realmente termine siendo sana para sus moradores. Yo había planteado unas imágenes para compartir. No sé si... a ver, tengo que darle a compartir pantalla, creo. Así. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale, hago pantalla completa y luego ya... vale, pues de alguna manera podemos construir una casa que sea realmente saludable o que acabe siendo un edificio enfermo, que enferme a los moradores de ese espacio. Entonces, la geobiología lo que investiga es la relación entre esos problemas, determinados problemas de salud y los factores de riesgo que puede haber. ¿Deberíamos ver la pantalla completa? ¿Cómo? ¿Deberíamos ver toda la pantalla completa ahora? ¿Qué veis ahora? La presentación preliminar. Ah, no, pues yo es que... ¿Y ahora? Ahora, ahora vemos la siguiente, la de Harman. ¿Veis la de las varillas Harman? Sí, ¿no? Sí, sí. Vale, ya está bien. Pues sí, estará bien así, bien. Vale. Perdón por la interrupción. Entonces, de alguna manera, esto no es nuevo. O sea, desde muy antiguo se han tenido en cuenta las energías que recorrían el espacio, los terrenos, y existía lo que era el arte de elegir el buen lugar. Lo que pasa es que con el tiempo y la tecnología, pues todos esos
esas sensibilidades se fueron perdiendo. A principios del siglo pasado hubo algunos investigadores que de alguna forma determinaron que había lugares que eran realmente, podríamos llamar, geopatógenos, que afectaban seriamente la salud, y entre ellos, pues el Baron von Paul, por ejemplo, pudo constatar que la mayoría de personas, en el año 1926, la mayoría de personas que habían muerto de cáncer en un periodo de 10 años en una ciudad de unos 6.000 habitantes, dormían habitualmente sobre corrientes subterráneas o zonas de fuerte radiación telúrica. De hecho, en realidad, lo que tendríamos que plantear, a ver, no sé, ¿se ve la diapositiva completa? Ahora sí. Ahora Gracias. sí. Se veía cortada, no me había dado cuenta. Sí. Vale. Sí. En el fondo, lo que la geobiología estudia todos los factores que inciden en la salud de las personas, pero en el fondo nos centramos en el concepto de biohabitabilidad, o sea, de hábitat biótico, favorecedor de la vida, con el concepto de que la casa tiene que ser nuestra tercera piel. La dermis, la primera piel, es la que nos protege y nos comunica con el medio. La ropa es la segunda piel que nos protege, pero también nos permite respirar e interactuar un poco más protegidos con ese medio. Y la tercera piel es la casa. Las paredes que nos rodean y los materiales tendrían que tener las mismas cualidades que tienen nuestra primera y nuestra segunda piel. O sea, que si de alguna forma nadie se plastifica la mano para que sea más lavable, pues que no pongamos materiales plásticos impermeables en nuestra tercera piel. Pero en el fondo, donde vamos es a un trabajo que consistirá en hacer una prospección geobiológica que determine si un espacio realmente es favorable para la vida, teniendo en cuenta que toda alteración energética electromagnética, tanto natural como artificial, va a ser susceptible de alterar nuestras energías y nuestro bioelectromagnetismo. En ese sentido, dependemos totalmente de la energía del cosmos y sobre todo del Sol, y toda la vida se ha producido gracias y a pesar de esa energía que nos llega. Nuestro campo magnético nos protege y filtra gran parte de esta radiación, pero hay una parte de esas radiaciones que son fluctuantes y que no solo llegan a la Tierra de forma fluctuante, sino que en la propia Tierra circulan o se mueven de alguna manera, generando una serie de fenómenos físicos como todo lo que es la electricidad atmosférica, como las capas altas de la atmósfera están cargadas positivamente, el suelo negativamente. Hay una diferencia potencial que hace que el aire que tocamos y que respiramos tenga una carga eléctrica, y que la construcción de la vivienda puede hacer un efecto condensador, condensar esa electricidad ambiental y haciendo bastante difícil vivir ahí dentro, o un efecto jaula Faraday, o un efecto disipador, etcétera. O sea, de alguna manera puede ser un factor que altere toda esa energía eléctrica, electrostática y electromagnética ambiental. De hecho, todo el tema del bioelectromagnetismo es un tema relativamente importante para nuestras vidas y del que desconocemos gran parte de su realidad. Como seres vivos funcionamos mediante procesos de bioelectromagnetismo, bioresonancias, pulsos eléctricos. O sea, podemos estar 40 o 50 días sin comer alimento sólido, podemos estar 3 o 4 días sin beber, varios minutos sin respirar, pero pocos segundos, vamos, muy pocos segundos, sin que circule electricidad por nuestro cuerpo, porque se para el corazón, no funcionan los músculos, no funciona el cerebro. Entonces, de alguna forma, nuestros procesos bioelectromagnéticos están en resonancia con los campos magnéticos terrestres, las radiaciones cósmicas, y sobre todo hay zonas donde esas energías de la Tierra se concentran hay mayor presencia o están alteradas, que son las que nos interesarán en un estudio geobiológico. De hecho, hay estudios que muestran que en nuestros ojos hay unos sensores, que son unas proteínas que se llaman criptocromos, que son incluso capaces de percibir el campo magnético terrestre y el campo magnético, incluso campos magnéticos artificiales. Esos campos magnéticos que nos llegan del ambiente, del entorno, y que algunos estudios lo que han observado es que, por ejemplo, fenómenos físicos como la producción de melatonina
que es tan importante para un descanso reparador y como sustancia antimutágena, los días que hay que el magnetismo terrestre es estable, como vemos en la gráfica de aquí del medio, que hay unas líneas bastante planas, esos días, como veis en la columna de abajo, la producción de melatonina es relativamente alta y adecuada para un buen funcionamiento biológico. Pero los días de tormenta magnética lo que se produce es una alteración de la producción de melatonina, bajan nuestras defensas y tenemos más probabilidades de enfermar. Estos días pueden ser unas horas específicas o puede haber periodos de una semana, 15 días, que son esos tiempos que todos estamos más raros, que la gente no se encuentra del todo bien, que hay personas que descansan muy mal o que tenemos más tendencia a enfermar con más facilidad. De hecho, se ha estudiado bastante con respecto a la glándula pineal. Se ha observado cómo nuestra glándula pineal afecta la luz, es fotosensible, le afectan las radiaciones, la radiactividad, diferentes partículas radioactivas, es electrosensible, o sea que de alguna forma cuando hay mucha electricidad en nuestro entorno producimos menos melatonina, y también cuando hay alteraciones del campo magnético natural o artificial también producimos menos melatonina, con lo cual aparte de descansar peor, tendremos más predisposición a padecer enfermedades o a desarrollar ciertos tumores. Esto se vincula también con los biorritmos y cómo nuestra biología tiene una serie de funciones biológicas adaptadas a la luz del ambiente, a los cambios estacionales, va cambiando la frecuencia de la luz. En invierno la luz es más azul, en primavera más verde, en verano más amarilla y en otoño más roja, pero es que por la mañana la luz también es más azulada, a mediodía más verdosa y por la tarde más roja, con lo cual nuestros biorritmos, las hormonas que producimos, por ejemplo, por la mañana con la luz azulada dejamos de producir melatonina, empezamos a fabricar más serotonina y cortisol que nos activa, en cambio por la noche con predominancia de la frecuencia roja bloqueamos la serotonina, producimos melatonina y esto nos da un buen descanso reparador. Pero por ejemplo, si nos iluminamos con tubos fluorescentes que dominen los azules o estamos mirando una pantalla de LED azul a las 10 de la noche, el cerebro pensará que son las 10 de la mañana, no produciremos melatonina y nos costará mucho descansar y a la larga se está viendo que está produciendo problemas depresivos y otros trastornos neuronales. O sea, de alguna forma los seres vivos tenemos todo un bioelectromagnetismo que está en bioresonancia con el entorno y hay estudios que muestran cómo, de hecho, la mayoría de animales se orientan con el eje norte-sur. Curiosamente, los estudios observaron, se hicieron, si ponéis en internet, animales se orientan al norte, estudios del 2008-2009, y observaron que, excepto cuando las vacas se acercan, o sea, normalmente están orientadas al norte, eje norte-sur, pero cuando se acercan a líneas de alta tensión pierden el norte y terminan orientadas en el mismo sentido que los campos magnéticos de esas líneas artificiales. Entonces, a la hora de plantearnos los temas de bioconstrucción, aparte de tener en cuenta los materiales sanos, ecológicos, eficientes, sostenibles, etcétera, tendremos que tener también en cuenta todo el tema de la importancia de la elección del buen sitio para edificar y procuraremos elegir los lugares que estén lo más alejados posible de fuentes potencialmente problemáticas como puede ser materiales radioactivos del subsuelo, líneas de alta tensión, antenas de telefonía móvil, pero también sobre todo lo que estamos viendo en estos años de experiencia geobiológica es corrientes de agua subterránea, fallas o anomalías geofísicas susceptibles de alterar ese bioelectromagnetismo a corto o a largo plazo y provocarnos algún tipo de patología más o menos grave. Entonces, lo que planteamos normalmente es que cuando diseñamos una vivienda, si en el estudio geobiológico aparece que hay alguna alteración que pueda estar en la vertical de una zona de intensa radiación terrestre, pues se hace una redistribución de los espacios para que los lugares de mayor permanencia estén en las zonas más favorables y que los lugares potencialmente alterados o potencialmente geopatógenos coincidan con zonas de paso o zonas de poca permanencia. De hecho, mucha de esta información
la podéis encontrar en Neufert. Hay un capitulito, no en todos los volúmenes, no en todas las ediciones, porque como es hay tanta información en el Neufert, en algunas ediciones no está, pero en la 10 o en la 14, creo que esta es una imagen de la 14, de la 15ª edición, hay un capítulo que es Biología aplicada a la construcción, que os habla de las líneas Harman, de los campos electromagnéticos, de todo el tema de las radiaciones y la influencia en la salud, y que puede serviros un poco de referencia para iniciaros en este amplio campo que es la geobiología y la bioconstrucción. Como os decía, de alguna manera, lo primero será elegir un buen sitio que no esté expuesto a fuertes radiaciones que pueden ser geopatógenas, y luego elegir unos buenos materiales. Y en los materiales también aplicaremos un concepto que es bastante desconocido, que es el concepto de bioresonancia. Bioresonancia es como todas las moléculas vibran a determinadas frecuencias. Entonces, según la composición mineral o la composición de los elementos que componen estas moléculas, o las células de un organismo, es más resonante con determinadas minerales, moléculas o elementos del entorno. Entonces, sabiendo que los elementos que más hay en la composición de nuestro cuerpo son carbono y calcio, o carbonato cálcico de los huesos, o el carbono de la mayoría de las células, pensemos que la proporción entre carbono y nitrógeno, por ejemplo, de cualquier ser vivo, planta o animal, es entre 15 y 30 partes de carbono por cada una de nitrógeno. Y el resto de minerales están en muy pequeñísima proporción. Hierro tenemos, pero son mínimo comparado con el calcio o comparado con el carbono, aparte del hidrógeno y el oxígeno del agua. Realmente son los elementos más... Entonces, cualquier material de construcción en el que predomine el carbono, como la madera, las fibras vegetales, o el calcio, como las rocas calcáreas o todo el material que lleven básicamente sean morteros de cal, etcétera, serán mucho más resonantes o bioresonantes con los procesos biológicos y con el organismo vivo que materiales que están muy poco presentes en nuestro organismo, como pueden ser el aluminio, el hierro u otros componentes. Y aparte de esto, pues estará el tema de elementos químicos, tanto los materiales de construcción como el mantenimiento. Y especialmente, hablando de la tercera piel, pues daremos mucha importancia a los materiales con los que tenemos más contacto, que son los acabados, las pinturas, porque de alguna forma, si desprenden moléculas o sustancias que puedan ser potencialmente tóxicas, también esto no favorecerá para nada nuestra salud. Y obviamente, una vez tenemos una casa y vivimos en ella, tenemos las suertes que está descubriendo que de alguna manera las plantas pueden ser un elemento realmente muy favorable para todos los estudios. Están mostrando las virtudes de las plantas de ver verde o de compartir la vida con verde, y puede ser un buen elemento tanto exterior para una bioclimática que lo hice las plantas caducas para hacer sombra en verano, dejar expuesta la casa al sol del invierno, y a nivel de interior como purificadores de aire de muchos compuestos como el formaldehído, el benceno y otros que están muy presentes en las viviendas actuales. Al final, el objetivo es conseguir opciones de viviendas que sean más sanas y más ecológicas, o sea, más sanas para los moradores y más ecológicas, o sea, más sanas también para el entorno. Bueno, esta sería un poquito, si queréis luego os comento el tema de la huella ecológica y la bioconstrucción en ese, pero en realidad creo que básicamente el planteamiento de la geobiología va un poco por ahí, de elegir el buen sitio y los buenos materiales para hábitats, vuelvo a repetir, más sanos y más ecológicos. Entonces, no sé, a partir de ahí, aquellas dudas que surjan o aquellos temas que os puedan resultar más interesantes, pues los podemos desarrollar. De momento tenemos un par de preguntas. Sí. Celina Pernigotti nos pregunta ¿qué ventajas y desventajas ves tú entre los zahoríes antiguos, esa es la pregunta, y las técnicas modernas de prospecciones de venas de agua? A ver, si es por el agua, yo siempre aconsejo unir los dos. Las técnicas modernas te dan una fiabilidad X, depende de técnica, puede ir entre el 20 y el 80% de fiabilidad,
y depende de terrenos, ahí entran en juego muchos parámetros. Porque Entonces, con técnicas modernas se refiere a geomagnetómetros o algo así, entiendo. no, a ver, una cosa es para la búsqueda de agua y la otra es para la geobiología. Entonces, si es búsqueda de agua, los sistemas geotécnicos con cables que van mandando señales, o hay georradares ahora bastante profundos, o hay resonancias magnéticas que pueden determinar si hay agua o no. Pero hay que distinguir muy bien el hecho de buscar agua. Claro. Espera, Claro, de que haya una vena perjudicial para la salud. para que se me viera. Ahora solo se ve la pantalla, ¿no? Es que ahora no sé cómo se hace para que se me vea a mí. Pero bueno. Vale. Lo pregunto, por favor, continúa. Sí, distinguir. Una cosa es buscar el agua y la otra zonas favorables para la vida. Uno de los grandes problemas que estamos encontrando en muchas prospecciones que hacen zaorís que venían del mundo de la radiestesia, pero que no tenían, ¿cómo se llama ahora? Espera, a ver, si es que, uy, ahora sí que no sé perdoneo, que ahora sí que no sé cómo lo he hecho esto para desaparecer por completo. Yo sí que te veo. A ver, ahora, ahí, pues no sé, ocultar, dejar. Vale. Vale. Que veamos alguna imagen. Vale. Es que no sé cómo se hace para ocultar. Es lo que no me falta experiencia. Pero bueno, lo importante es la información. Y la información es, normalmente, muchos de los zaorís reciclados a geobiólogos que hacen prospecciones geobiológicas estamos encontrando con un problema, y es que no... a ver, lo que afecta no es el agua subterránea, sino alteraciones de la energía que sale del subsuelo. En muchos casos, la presencia de agua subterránea altera los flujos electromagnéticos o la radiación del subsuelo, pero hay casos que no. Hay zonas freáticas como por ejemplo vemos en tot el Prat del Llobregat, que tienes agua en casi todas partes, pero ese agua no es geopatógena. Solo algunos puntos concretos, algunos lugares específicos, se concentra más radiación o en alteración que sí que es geopatógeno. Entonces, ¿Qué le hace geopatógena? A ver, lo que hace geopatógeno un espacio es que el campo electromagnético, las diferentes radiaciones, los neutrones térmicos y las diferentes radiaciones que emite la Tierra se desestructuren. O sea, de alguna forma, nuestros patrones bioelectromagnéticos están en resonancia con el campo magnético terrestre y con las radiaciones que salen de la Tierra. O sea, el campo pulsante terrestre sería como el metrónomo para un músico. Nos sirve de referente. Cuando algo le altera, nuestro cuerpo se desajusta. Por decirlo así, si fuéramos un reloj y utilizáramos un cristal de cuarzo que vibra a una determinada frecuencia, si cambiamos la frecuencia, el reloj se adelanta o se retrasa. Pues cuando nosotros el patrón vibratorio del suelo varía, esto hace que se adelanten o se retrasen ciertas funciones biológicas y a la larga nos desajusta. Entonces, lo que buscamos en una prospección geobiológica no es agua o fallas. Buscamos zonas favorables para la vida, porque los campos electromagnéticos y la radiación, radiactividad, campo magnético, y infrarrojos, neutrones térmicos, las diferentes radiaciones que emite ese espacio, que salen de ese espacio, el garradón que habréis estudiado, etcétera, salen en unas frecuencias, unas proporciones que resultan bioresonantes, que nos dan favorables para la vida y para el funcionamiento biológico, o sea, nos dan equilibrio, o por el contrario, hay zonas que están tan desestructuradas por alteraciones magnéticas muy fuertes, por masas metálicas, por radiactividad, por el agua circulando por la corriente. En ese lugar la fricción genera unos campos eléctricos y electromagnéticos que induce alteraciones del bioelectromagnetismo corporal. Lo que llamamos zona geopatógena. Entonces, la zona geopatógena, de alguna manera, es aquella que altera los procesos biológicos del cuerpo. Y en el fondo, vuelvo a repetir, lo que estamos haciendo en geobiología, más que buscar agua o buscar fallas, es zonas favorables para la vida
y zonas desfavorables. Y ahí es donde he visto que muchas personas que vienen del mundo de la radiestesia, que solo buscan agua o solo buscan fallas, se olvidan que hay otros lugares que pueden ser geopatógenos y por lo tanto no lo señalan, y las personas pasan a dormir en zonas desfavorables para la vida. En cambio, marcan zonas que para ellos son malas porque hay agua subterránea, pero ese agua subterránea no está generando alteraciones susceptibles de afectar la salud. Entonces hay que cambiar el chip y no buscar agua o fallas, hay que buscar zonas favorables para la vida y zonas desfavorables. Muy bien. Me comentas, Joan, que si te queremos volver a ver, vuelves al botón izquierdo verde y lo aprietas de nuevo. A ver si lo probamos y funciona. Vale. Sí, muy bien. Sencillísimo. Vale. Que te quería preguntar una cosa. A ver, es que acabo de decir una cosa interesante porque siempre he oído, se oye que cuando hay corrientes subterráneas por debajo de los lugares de descanso, pues puede haber estas alteraciones. Tal. No siempre, o sea, puede haber corrientes que no afecten y otras que sí, dependen de la profundidad o no, no tiene nada que ver. Depende de muchos factores, depende del flujo de la velocidad del agua, de los materiales del subsuelo, son tantos los factores que inciden que al final es una resultante, es como una ecuación con muchos elementos. En realidad en radiestesia lo que hacemos es abrir nuestros sensores para captar qué lugares la energía global que nos llega, que viene de muchos lugares, o sea, no sé si me explico, no es un solo elemento, no es solo que haya agua subterránea, sino son tantos factores que intervienen para que el resultado final sea armónico o disarmónico para nuestro organismo, que en el fondo no tenemos que buscar agua, sino tenemos que buscar si el lugar, la energía que emerge de ese lugar es armónica para la vida o es disarmónica. Entonces, olvidémonos de buscar agua, fallas y otros elementos, porque la experiencia nos muestra que hay corrientes de agua subterránea que encima la gente está estupendamente bien y tiene buena salud. Y hay zonas donde no hay agua subterránea y el tipo de radiación o de alteración magnética que tiene es susceptible de afectar la salud. Por lo tanto, ¿qué buscamos? ¿Lugares favorables o lugares desfavorables? A raíz de esto tengo una pregunta de Urchi, que me dice, la vamos a reformular, porque ¿por qué negativo vivir sobre una vena de agua? En lugar de eso, ¿por qué es negativo vivir en una zona que no sea favorable y que tenga esta alteración de la energía de la Tierra? Porque todos nuestros procesos biológicos utilizan como patrones de referencia radiaciones cósmicas o radiaciones terrestres. Nosotros somos seres bioelectromagnéticos. Lo único que pasa es que la medicina y la ciencia se ha centrado en moléculas químicas y se ha olvidado que no todo es química, sino todo es física. Todos son reacciones eléctricas e intercambio de iones y de valencias. Quiere decir, intercambio de energía. La vida y todo es intercambio de energía. Entonces hay lugares que el campo magnético terrestre, que la radiactividad, partículas alfa, partículas beta, que las radiaciones infrarrojas que emite el suelo, o sea que las diferentes radiaciones que salen de la Tierra y campos electromagnéticos tienen una resonancia favorable para los procesos biológicos. En cambio, hay otras frecuencias que son distorsionadoras, pero eso pasa como, si os acordáis, los antiguos receptores de radio de FM, pues había zonas que perdías la señal y no oías nada y te movías y a 2 metros oías perfectamente. Entonces hay zonas cuya resonancia resulta muy favorable y todos los procesos van por sí solos perfectamente, y otras que son susceptibles de alterar. Por ejemplo, la radiactividad del radón, simplemente porque esas partículas radiactivas dañan directamente los núcleos atómicos y los genes y propician cáncer. En cambio, otras, como los campos electromagnéticos artificiales, pues afectan a la producción de melatonina o afectan a otros procesos biológicos que también lo hace desfavorable a corto o largo plazo. Has hablado principalmente de geobiología y entendiendo como geobiología las alteraciones del geomagnetismo terrestre. Pero evidentemente cuando buscamos el buen lugar también debemos tener en cuenta otro tipo de contaminación, principalmente pues la química, las ondas de alta frecuencia, una línea de alta tensión, que no haya contaminación acústica o lumínica.
de todo este global, de todo este conjunto entre interacción de naturaleza y artificial, ¿qué crees tú que es más perjudicial? Esto depende de cada persona. O sea, en realidad, cada ser humano tiene una serie de sensores que están más abiertos o más en resonancia con unas energías que con otras. Entonces, nos estamos encontrando personas que son electrosensibles, que lo que más les afecta es la radiación electromagnética artificial, campos eléctricos de la instalación eléctrica del edificio, líneas de alta tensión, o sea, campos electromagnéticos de baja frecuencia cerca del domicilio y intensidades de 100, 200 o más nanoteslas, o antenas de telefonía móvil, son los factores con los que más reaccionan conscientemente. O sea, eso no quiere decir que no les esté afectando también otros factores electromagnéticos naturales que no son conscientes. De hecho, lo que hemos visto es que muchas personas que han desarrollado electrosensibilidad, antes de desarrollar la sensibilidad, habían estado viviendo o durmiendo durante mucho tiempo sobre zonas de fuerte radiación terrestre, zonas geopatógenas, zonas alteradoras del bioelectromagnetismo, pero porque el campo electromagnético terrestre en esas zonas estaba alterado. Vuelvo a repetir, nuestros procesos biológicos utilizan como patrones referenciales las ondas electromagnéticas y la radiación del entorno. Y cualquier radiación natural o artificial es susceptible de provocar alteraciones o patologías. Tengo una pregunta de una compañera nuestra que es Salud Naval y me pregunta, a priori, sobre un terreno, ¿qué tipo de indicadores podemos percibir o percatarnos para saber si es un buen sitio? Bueno, primero hacer una visual y que no haya industrias contaminantes cerca, que no haya ruidos, o sea, que vayan a mermar la salud. La contaminación sonora es una contaminación realmente también muy desfavorable. A partir de ahí, obviamente hay elementos puramente pragmáticos. En nuestras latitudes, una exposición ladera sur, protegido del norte, para poder hacer también una buena bioclimática, hará un espacio más favorable, mientras que una ladera norte que solo tienes 2 o 3 horas de luz al día, o una calle que la fachada da al norte y no va a tener nunca luz natural. Recordad aquello de que donde entra el sol no entra el médico. O sea que realmente necesitamos la energía solar, necesitamos la luz de la vida, ¿no? Entonces, una buena ubicación para un buen lugar dependerá precisamente de elementos como esos, o el régimen de vientos. O sea, estar en una zona que se estanca al aire es súper sofocante, algunos valles, algunas zonas donde hay mala ventilación, y estar en una zona donde sopla continuamente, el viento te vuelve loco. Entonces son cosas muy pragmáticas, muy sencillas, o muy que la gente busca, pues si la casa o el lugar está cerca del cole de los niños o del lugar de trabajo. Vale, estos los tenemos claro. Pero luego a nivel de energía, los elementos visuales hay pocos que puedan ser realmente referentes. En las zonas, si es campo, por ejemplo, hay la matisa, el lentisco, es una planta que suele crecer sobre corrientes de agua subterránea. Algunos robles, quercus, crecen más espectaculares sobre zonas con fuerte radiación terrestre. En cambio, hay muchos árboles, sobre todo los árboles frutales, que cuando están sobre zonas de fuerte radiación desarrollan tumores, clorosis, enfermedades, se retuercen, tienen más, o sea, que les ves más enfermos, ¿no? Entonces, si la vegetación del lugar está más sana, hay más probabilidades de que la energía sea más favorable. Pero en el fondo es todo mucho más sutil como para que a simple vista, o por ejemplo humedades que ves que por capilaridad están subiendo por determinadas zonas de las paredes, es muy probable que haya una corriente de agua subterránea en esa vertical. Pero en la práctica yo aconsejo ir con un Geiger, medir los niveles de radiactividad a ras de suelo a 1 metro para ver si esa radiactividad que mides es ionizante, hacer mediciones con los equipos de medición de campos electromagnéticos de baja frecuencia y de alta frecuencia, y no vale solo a mirar alrededor si hay líneas o no. Nos estamos encontrando con muchas casas solares que no hay ninguna línea de alta tensión cercana, que no hay transformadores, pero los cables de acometida que van ocultos por debajo de la acera
están desequilibrados, tienen las fases desequilibradas y están generando campos electromagnéticos enormes que a simple vista no vas a ser consciente si no tienes un medidor de campos electromagnéticos de baja frecuencia que te chivate, o sea, que te indique la presencia de ese campo electromagnético y además la intensidad. Sabemos que por debajo de 100 nanoteslas no suele ser muy problemático para la mayoría de personas, excepto los electrosensibles, pero a partir de 100 o sobre todo 200 nanoteslas en exposición permanente es un factor de riesgo muy importante. Entonces, conviene equiparse con equipos fiables para medir esas bajas frecuencias y lo mismo con las altas frecuencias. Hay gente que ha comprado solares porque no veía ninguna antena de telefonía móvil cercana, pero cuando has ido con el equipo allí has visto que había justo detrás de una loma o justo en una zona arbolada que no se veía y le estaba llegando una intensidad enorme que no eran conscientes. Otra cosa también es pues el wifi del vecino o el teléfono inalámbrico. Estoy encontrando muchas casas que la mayor radiación de alta frecuencia le llega del inalámbrico del vecino. Entonces, bueno, sabiéndolo, una pintura de grafito en esa pared o unas mallas que hay ahora que permiten hacer el enlucido o el revoque con esa malla que filtra casi un 100% de la radiación de alta frecuencia. Tenemos entonces en la elección de un lugar, la pregunta es, tú has hecho muchos estudios geobiológicos en interiores y según tu experiencia, ¿te los han pedido en exteriores y qué es lo que has medido o qué has buscado? A ver, se me ha olvidado una cosa. He dicho que buscaba, primero miraba que el entorno sea sano, a simple vista, la parte práctica que todos conocemos. Luego mido las radiaciones, la radiactividad del lugar y las radiaciones, lo que nos pueden medir los equipos electrónicos. Y al final, y que en el fondo es lo más decisivo, yo me he dado cuenta, llevo 30 años mirando, haciendo estudios de viviendas y observando la evolución de las personas en esas casas, y tengo que decir que si me tuviese que quedar solo con un elemento a tener en cuenta sería las varillas de L y hacer la prospección geobiológica con radiestesia, pero con las varillas de L con un programa muy específico, que es lo que comentaba antes. Yo las prospecciones que hago últimamente, aunque siempre lo he planteado, cada vez está más claro, recorro un espacio tanto interior y exterior con una pregunta muy sencilla. Lugares favorables para la vida y lugares desfavorables para la vida. Entonces, voy recorriendo ese espacio y determinando, hay un pequeño patrón, cada uno tiene sus técnicas, que me determinan qué lugares son los más propicios y cuya energía es más armónica y más favorecedora de la vida, y qué lugares están alterados o son alteradores de la biología, de la salud y de quienes viven. Y luego hay que tener en cuenta que ese trabajo tiene varios niveles. Lo primero es observar que el lugar es favorable para casi todo el mundo, pero como cada persona es diferente, luego si hay un cliente en concreto que es el que va a vivir en esa casa o en esa habitación, también puedes hacer preguntas de radiestesia para esa persona en concreta. ¿Qué lugar es el más favorable para el que duerma o que trabaje esta persona? Porque su bioelectromagnetismo es diferente al resto de... Entonces, es como personalizar más el trabajo. Pero yo personalmente me centro más en aquello que favorece a casi todo el mundo y aquello que puede ser alterador de la salud para la mayoría de personas, porque en el fondo las casas nos van a pervivir. O sea, el morador que ahora hace la casa dentro de un tiempo la dejará y otras personas vendrán, y que es lo que interesante es que eso sea favorable para casi todo el mundo. Entonces, Mariano, entiendo que básicamente lo que haces es un trabajo de sensibilidad sobre el lugar. Yo utilizo la sensibilidad personal para determinar. Ya te digo, si los otros factores, los que miden los equipos, ya me tiran para atrás, ya me dicen, no, aquí hay tanta radiactividad o tanto garradón o tantos campos electromagnéticos baja frecuencia o alta frecuencia que ya es invivible, pues ya no continuamos. Pero si realmente vemos que el lugar a nivel de energías artificiales está bien, pues miramos con sensibilidad personal si el lugar es favorable para la vida. Y determinamos y marcamos esas zonas más favorables, marcamos las zonas, se trasladan luego a plano, las zonas más desfavorables, y luego se hace el diseño o la redistribución o la rehabilitación
ubicando los lugares de máxima permanencia sobre las zonas más favorables y evitando como zonas de paso aquellas que puedan resultar a corto o largo plazo desfavorables. Y ahí introducimos una última pregunta en el tema de sensibilidad personal o radiestesia, que cada vez es más necesaria, que es que cuando medimos estas radiaciones o cuando las detectamos, más que medir, medimos con aparatos, detectamos con sensibilidad personal, introducimos en el programa de percepción zona favorable para la vida o zona desfavorable para la vida en el tiempo. Porque nos hemos encontrado que el día y la hora en que vas a hacer la prospección es muy variable la radiación que sale de la Tierra. Hay horas del día como entre las 2 y las 4 de la madrugada o mediodía que la intensidad de la radiación terrestre es fuertísima, tan fuerte que falsea la medición que puedes hacer de radiestesia. Hay horas que son óptimas, pues por la mañana y por la tarde es estupendo, y hay horas que no interesa o no es bueno hacer una prospección geobiológica por sensibilidad personal, como son las 5 o las 7 de la mañana, porque entre las 2 y las 4 se ha descargado toda la energía que acumula la Tierra y entre las 5 y las 7 está totalmente neutra. Hasta que no se vuelva a saturar con radiación solar, todo está en equilibrio, que es lo que le pasa a muchas personas que duermen sobre zonas alteradas, que les cuesta mucho dormir, duermen fatal, se despiertan entre las 2 y las 4 de la madrugada, pero a las 5 se duermen plácidamente y luego no se podrían levantar. Y es porque la Tierra se ha descargado, pero hasta que no se vuelve a cargar está como neutra. Entonces, cuando tú mides un lugar entre las 5 y las 7 de la mañana, la impresión es que está todo bien, no hay alteraciones. Y si lo mides a mediodía parece que esté todo mal, y si lo mides a las 4 de la mañana también. Entonces, para afinar mejor una perspectiva biológica hay que hacer unas técnicas de radiestesia en las cuales introduces cómo es la energía de este lugar a través del tiempo. Y es como si miraras un río, ves el agua que lleva, que según la época puede ser poca o mucha, pero si miras la ribera, miras alrededor, verás el máximo que alcanza ese río en determinadas épocas del año. Entonces verás si esa alteración terrestre, esa zona geopatógena que ahora mide 2 metros de ancho, pues te das cuenta que de repente en algún momento del año va a medir 4 metros de ancho. Y tú habías ubicado la cama cerca, a medio metro, para evitarla, pero en determinadas épocas del año esa persona no va a dormir bien porque se habrá ensanchado la alteración. Entonces es como un plus de afinar lo mejor posible esa prospección geobiológica. ¿Estás hablando de las conocidas líneas Karman y las de Peiré? No, estoy hablando que cualquier zona de alteración, cuando digo zona de alteración es lo que normalmente decíamos las venas de agua, las fallas, lo que medimos con las varillas de L. Luego están las redes energéticas, la red Harman, la red Curry, la Peiré, etcétera, que están cada 2, 4 metros, que tienen unos 20, 40 centímetros de ancho, y esas también van fluctuando. Hay horas del día que tienen apenas 10 centímetros de grosor, y hay horas del día que pueden tener 40 centímetros de grosor. Volvemos a lo que decía, entre las 2 y las 4 de la madrugada, una línea Harman puede duplicar su anchura, y si tú ubicaste la cama pues a 20 centímetros de la línea, pues habrá alguna hora que a lo mejor soñarás más o no descansarás igual de bien. Patología no te va a provocar ninguna. O sea, no es grave, pero no vas a tener un descanso tan reparador. Pero eso es una fluctuación que es habitual, que es normal y que el cuerpo tampoco le afecta demasiado. Ahora, una corriente intensa, una corriente de agua subterránea geopatógena, o sea, alteradora, que la mayor parte del año abarque toda la habitación, pues esa habitación es invivible. Aunque haya unos días en que no sea tan demacrado. No sé si me he explicado bien en ese sentido. Yo creo que sí. Mi compañero Luis creo que tenía una pregunta. Luis, por favor. Sí, el otro día había escuchado así de pasada cómo el nivel de electricidad en la atmósfera o de carga eléctrica en la atmósfera producida por el ser humano ha hecho o está contribuyendo también al cambio climático, porque está impidiendo que las nubes se formen
O sea, cuesta mucho más a las nubes formarse y en cambio cuando se forman pues es con descargas torrenciales y demás. No sé si me quedé sorprendido porque la primera vez que lo oía, si tú sabes algo de esto. Sí, de hecho, todo el clima del planeta, el movimiento del aire, el movimiento de... O sea, hay todo un fenómeno estudiado en física pero no vulgarizado, que es todo el tema de los intercambios iónicos y eléctricos. O sea, en el fondo toda la vida es un intercambio de energía y eso se hace por intercambio de electrones, valencias, etcétera. Entonces la atmósfera es muy susceptible de esa ionización. La radiación solar, como decía antes, ioniza las capas altas de la atmósfera, las carga positivamente, el suelo tiene carga negativa y eso crea unas diferencias de potencial que da el campo electroatmosférico en el cual estamos habituados y funcionamos. Pero no solo estamos habituados, todos los estudios que se ha visto que cuando se plantan bosques llueve más, es porque los árboles hacen de pararrayos, hacen de puntas que descargan más electricidad hacia la atmósfera y atraen esas nubes que tienen carga opuesta, hay una atracción, los opuestos se atraen, y hace que haya reacciones eléctricas que al final hacen que descargue. Pero en cambio en los desiertos en los cuales no hay vegetación, pasan las nubes y no reciben ninguna atracción electrostática para hacer esa descarga. Por lo tanto, de manera natural, la forestación o desforestación está cambiando temas de clima porque está cambiando esos movimientos de nubes, de aire, de condensación, etcétera. Pero también las grandes líneas de alta tensión y todos los sistemas que generan electricidad de manera artificial también están cambiando el electroclima y están cambiando esos fenómenos atmosféricos que van a determinar que llueva más, que llueva menos o que se desertifique un espacio determinado. Sí, estamos modificando el clima con la contaminación eléctrica y electromagnética. Antes has hablado de que había determinadas formas de la propia vivienda que ayudaban o bien a condensar o a hacer una jaula de Faraday, que eso es el hormigón con el acero, o bien a disipar. ¿Cuáles son estas formas o cómo podemos... ¿Qué interesa? ¿Interesa condensar? ¿Interesa disipar? ¿Qué interesa? Alterar lo mínimo, supongo. Interesa que fluya la energía sin alteraciones. Entonces, los materiales... en bioconstrucción se habla mucho de que sean porosos, microporosos, que transpiren, pero un factor importantísimo es que sean electroconductores, o sea, como casi todos los elementos de la vida. Hay muy pocas cosas en la materia que sean aislantes eléctricos totales. ¿Qué pasa? Pues las casas de antes estaban todas ligadas al suelo, a veces demasiado, y por eso subía agua por capilaridad, ¿no? Entonces hoy, para evitar esa filtración o esa infiltración o esa capilaridad, le ponemos unos cauchos butilos o unos plásticos que hagan de impermeabilizante e impidan que suba la humedad por los muros, pero al mismo tiempo están cortando el flujo eléctrico, o sea, están desconectando, es como llevar una suela de goma. Nosotros como seres humanos tendríamos que ir descalzos y en contacto con la tierra o con una suela electroconductora de fibras naturales, cuero, etcétera. En el momento que ponemos goma o plástico, estamos bloqueando, estamos haciendo que se condense mucha energía eléctrica en nuestro cuerpo y no se pueda disipar y por tanto vamos a crear una tensión, estamos siempre en tensión. Entonces una casa que esté muy aislada eléctricamente está en tensión eléctrica, no disipa correctamente. Y al revés, una casa que es demasiado jaula Faraday puede llegar a un equipotencial cero, quiere decir que está descargada eléctricamente. Por lo tanto, ahí va a haber una astenia. O sea, donde las estructuras metálicas y el exceso de instalaciones eléctricas no están bien derivadas y crean condensación, hay una sobretensión que hace que se viva continuamente en un estado de pretormenta, esa sensación de que hay tormenta y estamos muy irritados, ¿vale? Y al contrario, una casa demasiado disipada, demasiado jaula Faraday, entras en estados de astenia. O sea, te falta energía vital porque toda la energía la está descargando el exceso de conductividad de esos hierros o de esos materiales. Entonces, lo ideal es lo más neutro posible, por eso el BTC, el adobe y la mayoría de materiales con los que se ha construido, la piedra, el barro, el mortero, que se ha construido tradicionalmente, son electroconductores, son como los materiales del suelo y permiten ese intercambio eléctrico energético con la atmósfera y con el ambiente.
¿La forma no influye tanto según tu punto de vista? Y la forma tiene ahí juega otro papel importantísimo. Cada forma geométrica es un modulador, hace como de antena, a ver, vamos, como de caja de resonancia, ¿vale? Para el sonido. La forma del instrumento musical determina el sonido, tanto como la cuerda, la tensión de la cuerda, por decirlo así. Entonces, las formas que terminan muy en punta son muy disipadoras, descargan mucha energía, es el fenómeno pararrayos de Franklin. Las formas de techo plano son condensadores y sobre todo son las bóvedas lo más condensador. En ese sentido hay que tener muy en cuenta que, por ejemplo, una bóveda tipo cañón o una bóveda circular no solo son condensadores de energía, hacen como antenas parabólicas hacia abajo, sino que además hemos observado que tienden a condensar humedad. Entonces, por ejemplo, aquí en mi zona, en Benicarló, y tú lo conocerás, Carmen, sí. Las casas del Marqués, con bóvedas y de cañón semicircular y tal, pues entras allí y todo, incluso en verano o en invierno, siempre hay humedad ahí. Porque era lo que usábamos antes para las cisternas. Todas las cisternas aquí en esta tierra se hacían con ese tipo de bóvedas porque propician la condensación de la humedad y son perfectas para el desierto. Esas bóvedas en el desierto van muy bien porque hacen casas más fresquitas y menos secas. En cambio, en las zonas muy húmedas, si os fijáis, los techos casi en toda Europa terminan con grandes puntas. No solo porque se escurre mejor el agua, sino porque es el elemento fuego que seca el interior de esos espacios. Entonces, si lo tenemos en cuenta, buscaremos estructuras. Para mí, la pendiente a 4 aguas es como la más armónica, porque tiene un ligero efecto condensador, pero al mismo tiempo disipa. Y antiguamente, en las cúspides de estas, si miráis en las casas así de principios de siglo, veréis que, de siglo pasado, muchas de las casas tenían en las cumbreras unas esferas con una punta. Ese es el elemento de descarga de la tensión eléctrica que acumula ese techo. Como hay en las iglesias, en los campanarios, siempre hay elementos que terminan en punta, que son los elementos disipadores para armonizar y regular. Eran reguladores, eran condensadores energéticos con sus elementos de regulación hasta encontrar el equilibrio. Hemos perdido bastante la técnica al respecto de cómo usar esa energía. Bueno, estamos acabando, como siempre, una charla súper dinámica. Perdón, Carmen. Una de las formas geométricas más armónicas y que crean mejor armonía y bienestar es la volta catalana. O la bóveda catalana. No es porque la inventaron los catalanes, son los que más las han usado, por eso tiene ese nombre, simplemente porque es una bóveda plana, pero en realidad es una elipse, no es una semiesfera, es una elipse, y como elipse tiene un foco positivo, un foco negativo, y el centro de esa elipse es neutro, por lo tanto es una energía que tiende a ser muy armónica. Mientras que las bóvedas muy cerradas van a ser demasiado condensadoras. Y los techos planos también son condensadores. Entonces, tenemos que recuperar la técnica de la volta de mocador. Sí, con dos vasillitas. Se ha hecho muy corta, como siempre. Me gustaría que para cerrar la charla nos dieras como unas pinceladas generales, que ya las has dado, pero algo que pienses que se te ha quedado en el tintero sobre la elección del buen lugar para acabar ya esta charla y, bueno, la acabas y luego daremos las gracias y agradecimientos. Gracias. Pues mira, para mí es muy importante que nos quede muy claro que por muy sanos y naturales y ecológicos que sean los materiales que vayas a elegir en la construcción, por muy buena bioclimática que hagas, que haga que aproveche las energías del entorno, etcétera, y sea muy eficiente. Si la casa la construyes en una zona cuya energía del subsuelo es desfavorable para la vida, esas personas no van a disfrutar plenamente de la casa, incluso pueden llegar a padecer enfermedades graves. Y al contrario, yo me he encontrado casas construidas con materiales convencionales, que incluso tienen hierro y tienen pinturas plásticas, pero el lugar donde han sido edificadas ha sido muy, con una energía muy favorable, y las personas llevan 20, 30 años viviendo en estas casas con buena salud. Por lo tanto, si tendríamos que elegir, lo primero, elegir que el lugar
sea el más favorable para la vida. Si estamos condicionados porque es un solar muy estrecho, porque es un espacio, pues determinar muy bien cuáles son las zonas favorables y cuáles son las desfavorables y hacer una distribución de espacios en el que pasemos la mayor, o el morador pase la mayor parte del tiempo en esas zonas más favorables o favorecedoras de la vida. Y luego ya implicarnos en conocer bien qué son una instalación eléctrica biocompatible, que evite condensaciones eléctricas o alteraciones, o que puedas desconectar de forma automática toda la instalación cuando vas a dormir, etcétera, etcétera. Y al final, pues lo que decíamos antes, los materiales lo más sanos y ecológicos posible, y unos acabados con pinturas. Ahí yo me decanto mucho por las pinturas al silicato, porque son, Sí. o a la cal, porque son pinturas totalmente minerales, mientras que muchas pinturas incluso ecológicas, pero con base vegetal o con base orgánica, pueden ser pasto de ácaros o de hongos o de tal, y producir algún problema alérgico o algunos aromas de algún disolvente, aunque sea natural, que no resultan, que a muchas personas les molesta. En cambio, las pinturas minerales, ya sea la cal o silicatos, al ser totalmente minerales, aparte de las prestaciones técnicas que tienen fabulosas, siempre son las que nos han dado menos problemas en las viviendas. Bueno, Mariano, que sepas que has tenido más de 30 personas escuchándote. Bueno, Ha sido todo un éxito. Siempre tienes este gran poder de convocatoria y muchas gracias. Y gracias por contestar a nuestra llamada. bueno, gracias a vosotros. Disculpad las cuestiones técnicas y las novatadas por mi parte. Espero que os sea útil y que os dé herramientas todo este trabajo para construir viviendas más sanas y más ecológicas, más sanas para los moradores que las van a habitar y más sanas para el planeta que habitamos. Así que gracias por el interés y ánimo y adelante a seguir con esta buena labor. Mariano, un placer. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Carmen.